hemos tenido que votar hoy en la mañana, después de un debate más o menos largo, para que el señor Villanueva y el señor Ceballos vengan a su Congreso a dar explicaciones del cargo temporal que tienen, que es el de ministros. Porque los congresistas son congresistas durante 5 años, pero los ministros, presidente, se los lleva el viento. Pueden durar un día, como el señor Olivera, o pueden durar quizá 3 meses, 6 meses, y después ya son fusibles. Y si son parlamentarios, regresan acá. Pero a algunos parlamentarios les gusta el fajín de ministros porque eso sí da poder. Acá uno lo único que tiene es su voz, su palabra, y no tiene más poder, presidente. Muy poco es el que se tiene. Entonces, claro, la seducción del poder, del fajín, los ubica a ellos mentalmente en que son ministros. ¡Ah, qué pena que son!, ¿no? O sea, ya lo secundario, ser congresistas. Y no se dan cuenta, presidente, que el foro de discusión de la política en el Perú no son pues los sets de televisión, es el Congreso de la República. Y en el Congreso de la República se debaten los temas de fondo. Y entonces, cuando escuchamos al premier y congresista César Villanueva, directo amigo, venir con un lenguaje de concertación, de que todos necesitamos estar juntos en esto, que ningún poder del Estado debe ser marginado en la lucha contra la corrupción, que se trata aquí de que la unidad de los peruanos nos lleve a puntos importantes. Nosotros decimos, bueno, ¿quién va a estar en contra, no? Pero transponen esa puerta, presidente, y cuando ven ya un micrófono periodístico, empiezan pues con la cantaleta que ya nos tienen, ¿no? La última de hoy, presidente, ya ni siquiera de hace 3 días o hace 5 días. César Villanueva, con sus actuaciones, el Congreso se va a cerrar a sí mismo. Muy bien. ¿Y acá por qué no nos dice cuáles son esas actuaciones, presidente? Porque viene, nos dice que nos hace un relato, está bien, ha habido cierta autocrítica, pero ¿por qué no nos dice pues cuáles son las actuaciones que no le gustan? Porque él es vocero del gobierno. Quizá porque no quiera que después le contestemos. Pero es inevitable, pues, presidente. ¿Cómo le tenemos que contestar al señor Vizcarra, presidente de la República? Que hoy día ha dicho lo siguiente. Dice, los peruanos saben perfectamente quiénes se dedicaron semana tras semana, no solo a proteger a los responsables de los actos de corrupción, sino también a bloquear las investigaciones. El señor Villanueva, de acuerdo a la Constitución, es el vocero oficial del gobierno. Como al presidente de la República no se le puede traer acá para que nos explique, él tiene la obligación de explicar lo que el presidente de la República ha dicho. Es el traductor del presidente de la República. Entonces que nos diga, pues, que nos acuse de saboteadores, que nos acuse de todo, pero a ver, que muestre pues las evidencias y las pruebas, porque ahora está de moda, ¿no es cierto? Hay que mostrar evidencias y pruebas antes de salir a la prensa a lanzar este tipo de epítetos y acusaciones. Lo que pasa es que el señor Vizcarra no gobierna, pues. El señor Vizcarra se levanta todos los días a preguntar qué han dicho en el Congreso para contestarles, porque eso me da réditos, eso me permite estar bien en las encuestas, porque golpear al Congreso es provechoso, es rentable. ¿Cuándo le hemos escuchado al señor Vizcarra hablar de la reconstrucción del norte? Meses que no habla de ese tema. ¿Habla de la anemia? No habla de la anemia. ¿Habla del aumento de la delincuencia en nuestro país? Tampoco. En los diarios especializados se acaba de señalar que el Perú ya ha tenido un decrecimiento económico para este último mes. ¿Ha salido el señor Vizcarra a explicarlo por qué? No está gobernando el señor Vizcarra. No está gobernando. Solo tiene una palabra en el cerebro, Chávarri. Todo su programa de gobierno se reduce a eso y a ver cómo ataca al Congreso. Y entonces, si las palabras del señor Villanueva ahora son palabras para salir del paso, entonces no le vamos a creer. Pero si sus palabras, las de ahora, las repite después afuera,
y se deja de seguir insistiendo en el tema de cerrar el Congreso, entonces podremos empezar a creerle. El problema es que el Premier no tiene credibilidad. Y no la tiene porque los dos congresistas ministros que están aquí presentes vinieron aquí también el 4 de agosto, presidente, por el pedido que hizo el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Y hablaron acá. Y votaron acá a favor de los proyectos que se habían consensuado entre todas las bancadas, incluida la bancada de gobierno. Y después salieron y dijeron que iban a pedir que se votara en contra de lo que se había estipulado ahí. Y el señor Vizcarra se compra ese pleito. O sea, nos metieron un contrabando acá y después nos acusan a nosotros de contrabandistas. Entonces, yo tengo la impresión, presidente, de que estamos siempre en una actuación teatral. Este no es el Congreso, sino un teatro. Voy y cumplo el papel, les hablo bonito y me voy. Y el señor Villanueva, entonces, tiene la obligación de mantener la coherencia de sus palabras fuera de este recinto y no volver a insistir con ese tipo de ataques que se hace permanentemente buscando la confrontación para evadir y eludir la responsabilidad. Porque aquí, presidente, no se ha asumido la responsabilidad. El señor Villanueva nos ha dicho que ya tenían evidencias de la fuga. Pues el mismo señor Inostroza en una entrevista dijo claramente que estaba evaluando el asilo. Y el señor Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, no nos ha dicho qué orden se le dio al ministro del Interior para que evite lo que ha ocurrido. No nos ha explicado cómo el señor Vizcarra, como presidente de la República, no ha sido capaz de llamar a su ministro y decirle: oiga, ministro, como yo soy político, yo me doy cuenta de las cosas que pueden pasar. Así que usted es el responsable de informarme lo que va a hacer este señor las 24 horas del día. ¿Lo puede hacer? Sí, señor, lo puede hacer. Aquí nos han venido con el cuento de que no lo pueden hacer. ¿Cómo que no lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. De hecho, hemos visto videos de cómo en las investigaciones se hacía. De hecho, como se ha señalado aquí varias veces, a los políticos, a los que son incómodos, se les hace el seguimiento. Observación, vigilancia, seguimiento, se les hace. Y de hecho, tenemos una DINI que se llama Servicio de Inteligencia, tenemos Servicio de Inteligencia en el Ejército, en la Marina, en la Aviación, tenemos Servicio de Inteligencia en el Ministerio del Interior, tenemos Servicio de Inteligencia en la Policía Nacional. O sea, ninguno tuvo la capacidad y la sagacidad de decir: vamos a poner un hombre, no importa, no lo pongan en la puerta, lo ponen a media cuadra de donde vivía el señor. Porque no se trata pues de poner a un policía cada 2 metros alrededor de todo el país. No, pues eso es ridículo. Pero si uno lo mira al que se puede escapar, lo sigue pues, lo sigue. Y si ve que sale de Lima y se dirige al norte, obvio pues no se está yendo a pasear. Y entonces cuando se está hablando de que se tenía evidencias, que digan cuáles pues esas evidencias y por qué esas evidencias no los llevaron a tomar decisiones, a tener la sagacidad de darse cuenta que este era un tema cantado. Aquí mismo, presidente, cuando estábamos aprobando la acusación de organización criminal contra el señor Inostroza, muchos decían: este hombre se va a ir. Porque organización criminal, presidente, son 35 años de prisión. Los otros casos son 4 años, 3 años, patrocinio ilegal, incluso no lleva cárcel. Pero organización criminal, para que concluya, por favor. Por eso es que ciertas bancadas se pugnaban para que se ponga eso, después se votó, se demostró. Organización criminal es grave. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue el 4. Y no se puede decir, presidente, que la publicación en el Diario Oficial del Peruano no sirve para nada. En el Peruano, el día sábado 6, no salió una, salieron 5 resoluciones. Las 5 hablando del señor Inostroza. Su destitución, su inhabilitación y los 3 delitos que se le imputaron. O sea, el día sábado, el señor presidente de la República lee lo que está publicado, ve que hay un hecho consumado y dice: pues déjalo ahí. Aquí, presidente, sin duda ha habido negligencia.
y usted ha tomado las acciones. Y seguramente alguien hablará de responsabilidades políticas, porque se han demorado en tramitarlo. Pero es un trámite. El hecho ya se sabía y era un hecho público. Y el presidente de la República no tiene que esperar a que se tramite un expediente, sino simplemente tiene que ver los hechos cuando se cumplen. Y el mismo día 4 ya debían haber tomado la provisión. No, pues no se les ocurrió. Y ahora... Van 10 minutos para que concluya, por favor. Ahora nos informan de que está viajando un grupo de militares, que la alerta roja, que el procedimiento, ya nos han dicho que el procedimiento dura 80 días, o sea que ya comienza a ponerse laxo el tema, presidente, ya en desesperación de ver qué hacen. El señor Toledo se fue igualito. Ya están pasando 2 años y medio y hasta ahora no hay cuaderno de traición. Eso también debería responder el señor ministro de Justicia. Y su procurador, el señor Enco, que le encanta hablar de los congresistas, al señor Enco, de golpear a los congresistas, pero cuando se trata de ser efectivo en su puesto, no, pues ahí, a ver dónde está el escrito que ha presentado el señor Amado Enco pidiendo que se le ponga una medida de restricción más severa al señor Inostroza, es decir, la detención. No me digan que no se puede, porque el señor Inostroza no había sido todavía acusado por este Congreso y ya le habían puesto una medida restrictiva, que era la de no salir del país desde el 13 de julio. ¿Cómo es posible que digan que no se le podía poner una medida más severa si ya le habían puesto una? ¿Acaso a cualquier peruano, si no tiene proceso, se le puede poner una medida así? No, señor. Esa medida solo la pone un juez y dentro... Para que concluya, por favor. O sea, voy a terminar, presidente. O sea que él ya estaba sometido... presidente, ya estaba sometido a un proceso de investigación preliminar del Ministerio Público, el señor Inostroza, con un juez que había ordenado que no saliera del país. O sea, no se puede decir que no se podía usar la misma vía para simplemente pedir otra medida que es más grave, nada más, pero la medida es igual, son medidas restrictivas para asegurar el proceso. Entonces, presidente, aquí ha habido absoluta negligencia o ha habido absoluta complicidad. Y la complicidad, el primer sospechoso no es el Congreso, presidente. El primer sospechoso es el gobierno. Por ahí ya comenzaron las especulaciones de qué sabe el señor Inostroza del señor Vizcarra. Porque no olvide que el nombre del señor Vizcarra también se menciona en el audio del señor Inostroza con el señor Camayo y el señor Walter Río. Así que, presidente, yo creo que si el lenguaje del señor presidente del Consejo de Ministros es un lenguaje sincero, la mano tendida está, presidente, y trabajamos juntos contra la corrupción. Pero si se sale, o el presidente de la República o él, vuelven con la cantaleta del Congreso tiene la culpa, que la demora, etcétera, entonces lo que están trayendo es ingobernabilidad en el Parlamento. Lo que están haciendo es simplemente politiquería. Y eso se tiene que evitar si uno realmente quiere ser un presidente del Consejo de Ministros que trascienda.